¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Futuro 360, este espacio que tanto valoramos para poder pensar juntos sobre el presente y el futuro que nos depara. Y estamos en un momento relevante porque mientras decimos estas palabras está ocurriendo en Brasil, en Belém do Pará, la COP30, que es otro intento de tantos que hemos hecho de llegar a ciertos acuerdos que permitan de una vez por todas o bien de a poco frenar el avance del calentamiento global y por lo tanto del cambio climático. Todos los días tenemos nuevas historias sobre la tragedia que significa el cambio del clima. Hace menos de una semana estuvimos viendo un tornado que dejó una gran destrucción en Brasil, y así tenemos tantas historias, tantas imágenes que ya están en nuestra mente que nos permiten comprender la materialidad del cambio climático y el impacto que está teniendo sobre la vida de millones de personas alrededor del mundo. Es por eso que hoy vamos a tener una nota en profundidad sobre qué se espera de esta COP y por supuesto vamos a estar atentos durante estas semanas sobre su evolución y avance y ojalá sobre su buen destino, porque siempre queremos buenas noticias para el planeta. Así que todos bienvenidos y bienvenidas. Oficialmente comenzó la COP30 este lunes, que por 2 semanas va a estar ocurriendo, como les mencionaba, en Brasil. Es la cita más importante del año en términos de conversación sobre el clima. Y hoy es particularmente simbólica porque estamos a 10 años de ese famoso Acuerdo de París que todo el mundo cita, que es cuando nos pusimos de acuerdo a nivel global, multilateral, de que era necesario frenar el calentamiento de la Tierra y evitar que llegara a ciertos umbrales que después de los cuales ya no sabíamos qué iba a ocurrir. No hemos sido tan exitosos en esa materia. Hay muchos países que no han cumplido con las propias metas que se han fijado y definitivamente necesitamos acelerar el paso y detener esa fuerza tan enorme que es el calentamiento de la Tierra. ¿Cuál va a ser el foco entonces de esta cumbre? ¿A qué acuerdos podríamos esperar que se llegara? ¿Qué rol van a tener en este caso las delegaciones chilenas en el encuentro? Francisco Verdejo se metió en este asunto y nos cuenta. Que se os homens que fazem guerra tivesse aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra. Ese es el tono con el que comienza una nueva edición de la cita climática más importante del mundo, marcada por un contexto de guerras, negacionismo climático y la ausencia de Estados Unidos, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Hablamos de la COP30, que inició este lunes en la ciudad amazónica de Belén, en Brasil. Esta es una COP de implementación. Espero que sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía, las actividades, la creación de empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Una cumbre climática con una serie de simbolismos que representan a la crisis climática. Por un lado, se realiza en pleno Amazonas, el pulmón verde de nuestro planeta que actualmente se ve gravemente afectado por la deforestación. Por otro, se celebra cuando se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el cual buscaba limitar la temperatura global a menos de 1,5 grados, un umbral que fue superado en 2024 y que, según proyecciones de la ONU, podría seguir elevándose hasta 2,5 grados de calentamiento. Ahora debemos ponernos de acuerdo para llevar las aspiraciones a acciones. Amigos, permítanme ser claro. En esta arena de la COP30, su trabajo no es pelearse entre ustedes. Su trabajo es pelear juntos contra la crisis climática. Es por eso que, según autoridades y especialistas, es necesario que esta sea una COP de implementación.
Es decir, que se puedan fijar los lineamientos de acuerdos de cumbres pasadas que aún no se han aplicado del todo, como por ejemplo el consenso de dejar atrás los combustibles fósiles que se dio en la COP de Dubái en 2023 o las metas de financiamiento climático fijadas en la COP de Azerbaiyán en 2024. Pasar de los grandes acuerdos normativos que no hemos puesto de acuerdo a demostrar que los compromisos de Acuerdo a París y el Global Stocktake efectivamente se traducen en políticas, inversiones y transformaciones sectoriales. Necesitamos que esta COP muestre señales claras en avance hacia la justicia climática. Necesitamos que se avance en adaptación en métricas concretas. Y finalmente también necesitamos abandonar por completo los combustibles fósiles. Mientras tanto, las delegaciones chilenas serán parte del encuentro donde impulsarán sus nuevas metas climáticas de aquí a 2035. Además, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, será una de las cofacilitadoras de las negociaciones de género y crisis climática. En Chile, la acción climática, la lucha contra el cambio climático es y será una política de Estado. Y en todas las actividades que estamos realizando y vamos a realizar durante estas 2 semanas, vamos a reafirmar esa posición. La COP30 se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre, donde se espera que las múltiples delegaciones puedan dialogar y llegar a acuerdos que estén a la altura de la crisis climática actual. Bueno, nuestro país es reconocido un poco como el Mateo del continente en cuanto se ha fijado metas de tener nuestro propio aporte al calentamiento global, frenando las emisiones. Y por eso es que nos fijamos la idea de ser carbono neutrales a 2050. Esta es una meta ambiciosa para un país pequeño, pero vamos bien porque además caímos bastante parados. Somos un país rico en energías renovables, con enormes oportunidades de desarrollar aparte industrias y desarrollo para nuestro propio país, riqueza para nuestro territorio, trabajo para las personas. Y hoy, por lo tanto, estamos siempre explorando nuevas alternativas. Una de esas podría ser la llamada energía offshore o energía eólica marina. En un seminario impulsado por las embajadas de Noruega y Dinamarca, que ya tienen un trecho bastante andado en esta materia, se discutió sobre cuáles podrían ser los alcances de esta industria en nuestro país, dónde realmente hay una oportunidad, qué tipo de tecnología deberíamos utilizar, para qué querríamos esa energía para reverdecer, qué ámbito de nuestro desarrollo. Revisemos más de lo que se dijo ahí en este informe de Cristian Soto. La transición hacia fuentes renovables de generación eléctrica ha sido un paso importante que muchos países han tomado en torno a la mitigación de la crisis climática. En enero de 2025, nuestro país ya contaba con el 67% de su capacidad energética total instalada a partir de energías renovables, entre ellas la hidráulica, eólica y solar. Descarbonizar toda la matriz es un objetivo fijado por ley en Chile y surgen nuevas opciones para lograrlo, entre ellas la energía eólica marina, esa que aprovecha la fuerza del viento sobre el mar para generar electricidad mediante aerogeneradores instalados sobre el agua, normalmente en zonas costeras o en alta mar. La instalación de esta en nuestro país podría ayudar a suplir con la falta de generación en algunos momentos del día. Tenemos el desafío de alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050 y para ello, dentro de lo que debemos realizar es aumentar nuestra capacidad de energías renovables en nuestra matriz energética. Y para ello es importante poder diversificar las tecnologías que nos permiten ir alimentando de energía renovable. Y para ello, la energía eólica marina es una gran oportunidad para poder tener otra fuente de energía renovable en nuestro país. En ese sentido, tenemos un gran potencial, no solamente por el factor de planta, es decir, por la gran capacidad que tienen los vientos de poder, en ese sentido, producir energía, sino que también porque tenemos una muy vasta costa. La oportunidad es muy clara. Tenemos un gran desafío para descarbonizar la noche y también la hora punta de demanda. En esas horas, entre las 7 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente, la verdad es que nuestra energía eléctrica se abastece principalmente de energía fósil. Por lo tanto, cualquier energía renovable que pueda aportar con bajas emisiones, pero también con costos competitivos a descarbonizar la demanda eléctrica de la noche, va a ser siempre bienvenida en nuestro mix de generación eléctrica. Esta funciona igual que la eólica terrestre. El viento hace girar las palas del rotor que mueven un generador que produce electricidad. Se pueden instalar sobre plataformas fijas ancladas al fondo marino o flotantes para aguas profundas. Luego, la energía generada se envía por cables submarinos hacia una subestación.
Desde ahí se transporta a tierra mediante cables de alta tensión hasta una subestación terrestre. Para acercar esta industria a Chile, las embajadas de Noruega y Dinamarca realizaron un seminario dedicado al desarrollo de la energía eólica marina. Ambos países nórdicos ya cuentan con desarrollo avanzado de este tipo de instalaciones. Para tener las soluciones, las mejores soluciones, hay que trabajar juntos. Y yo creo que esto es lo bonito de este evento, que nosotros que ya contamos con experiencias, ya contamos con actores que están trabajando en el sector, pueden venir acá y también compartir sus experiencias. Algunos ya están listos para trabajar en Chile, responder también a soluciones y solicitudes acá. Lo importante en la política exterior de Noruega y Dinamarca es la lucha en contra el cambio climático, ¿verdad? Es un problema existencial, entonces tenemos que trabajar en eso. Una industria que ya muestra precios competitivos en Europa y que es potenciada por alianzas intergubernamentales como la Global Offshore Wind Alliance, de la cual Chile es parte desde julio de este año. La energía eólica marina espera seguir creciendo en capacidad en las próximas décadas. A finales de 2024 contábamos con 83 gigawatts instalados en todo el mundo. Según las proyecciones del Consejo Mundial de Energía Eólica, esperamos que la capacidad eólica marina se triplique para 2030. Para cumplir con nuestros objetivos de triplicar la capacidad, necesitamos alcanzar un mínimo de entre 380 y 490 gigawatts para mantener el rumbo, pero esperamos un gran crecimiento a mediados de 2030. Así, el objetivo de 2.000 gigawatts para 2050 parece muy alcanzable, pero necesitamos que se consolide el impulso político a partir de ahora y que se aceleren las asociaciones entre el sector público y el privado. Hemos superado los 83 gigawatts a nivel mundial. Esto comenzó en Dinamarca, luego se extendió al Reino Unido, después a toda Europa y ahora la región de Asia-Pacífico está avanzando con fuerza. Estados Unidos también ha comenzado en la costa noreste y California tiene grandes planes. Y ahora sería realmente maravilloso ver a Latinoamérica sumarse al desarrollo de energía eólica marina. La energía eólica marina comparte varios de los desafíos de otras industrias energéticas, principalmente preocupaciones medioambientales. A esto se suman cuestionamientos por parte de gobiernos negacionistas de la crisis climática. Creo que es muy importante que las políticas sobre energía eólica marina busquen un equilibrio entre lo que es más eficiente y el suministro de más energía renovable, pero que también tengan en cuenta lo que es más justo, democrático y transparente. Por lo tanto, es importante pensar en cómo la energía eólica marina puede crear oportunidades para las empresas en regiones que realmente necesitan más empleo y creación de valor. Pero hay que asegurarse de que esa creación de valor también beneficia a una parte más amplia de la población. Como colectivo estamos trabajando mucho en torno a la desinformación y la información errónea que abundan en el sector y también en ciertas partes del mundo. Esta mañana hemos hablado también de los beneficios socioeconómicos de la energía eólica marina. Creo que es fundamental recordar que se trata de un esfuerzo de múltiples partes interesadas para poder implementarla, por lo que la aceptación pública es muy importante. En la región del Biobío hay 6 proyectos en tramitación que suman una inversión de $19.000 millones. La energía eólica marina representa una nueva oportunidad para la descarbonización de nuestra matriz. A simple vista, este animal puede parecer común y silvestre, pero este pequeño pajarito tiene un don muy especial. Sabe hacer música con sus alas. El saltarín relámpago, excelente nombre, hay que decirlo, habita los bosques tropicales del suroeste de Colombia y el oeste de Ecuador. Durante el cortejo, cuando la hembra se acerca, el macho hace unos movimientos súper rápidos, salta entre las ramas, se inclina, hace un pequeño baile hacia atrás y luego agita con velocidad sus alas. En ese momento se escucha este sonido agudo y vibrante. Oye, pero además es hermoso, como que común y silvestre, es demasiado preciosísimo.
Y lo más impresionante es cómo logra crear ese sonido. A diferencia de otras aves que cantan con la voz, como hacemos todas las aves, el saltarín relámpago usa sus plumas. Es increíblemente rápido este movimiento y golpea sus alas 107 veces por segundo. Pero esa velocidad por sí sola no alcanza a producir un tono tan agudo que escuchamos. El secreto está en el roce entre las plumas. Una de ellas, o sea, tiene literalmente un instrumento, porque una de las plumas tiene una punta dura y curvada, como una especie de púa de guitarra, y raspa contra otra que tiene 7 pequeñas crestas. Cada vez que el ave mueve las alas, esa púa pasa por las crestas 7 veces y al ir y 7 al volver, o sea, 14 veces ese golpe produce ese sonido. Y aunque las alas se mueven 107 veces por segundo, las plumas se frotan entre sí entonces 14 veces más rápido, unas 1400 veces por segundo. Eso genera este pitito musical que caracteriza a la especie. Ese asombroso mecanismo no se encuentra en ningún otro pájaro y nos recuerda que se parece de alguna forma a los grillos, ¿no? Que frota sus alas para cantar, pero este lo hace además con esa belleza, con ese color, con esa figura que se forma cuando levantan las alas. O sea, lo amamos por ser el saltarín relámpago, otro de los seres fantásticos que tenemos que cuidar. Ustedes no se mueren cada vez que les mostramos un ser fantástico, porque yo me muero todas las veces. O sea, la idea de que haya tanta particularidad en la diversidad de la naturaleza es conmovedora y trae tantas ideas y qué ganas de tener una polera del saltarín fantástico y, en fin, nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, ustedes saben que hace algunas semanas, la verdad, hace un mes ya, fue REDLAC, que fue este encuentro de los fondos de naturaleza del mundo. Y qué mejor momento que este en el que está ocurriendo la COP, donde se está hablando de clima, para traer una conversación que está entrelazada, y es el rol de la biodiversidad y la necesidad de fondos, de plata concreta que pueda mover el eje del financiamiento para la naturaleza, que es lo que se necesita mucho para poder construir la infraestructura que necesitamos y así frenar el calentamiento global. Tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de REDLAC, que va a asumir el cargo a partir de 2026, René González. Ella nos permitió mirar la relevancia de este trabajo de financiamiento en el que Chile tiene mucho que decir, porque tiene mucho que aportar. Su propia naturaleza es una de las grandes fuentes de financiamiento para el mundo y por eso este tipo de organizaciones como es REDLAC, que es la red de fondos ambientales, es central para que Chile pueda prosperar en su tarea de cuidar mejor y más los parques nacionales y la naturaleza en general a través de distintos modelos. Así que vamos a revisar esa conversación. Estamos muy contentos en la última jornada de REDLAC en este Congreso 2025 que ha ocurrido entre Santiago y Frutillar, y hemos tenido la oportunidad de tener muchas conversaciones para avanzar en materia de financiamiento para el cuidado de la naturaleza. Es ese un nudo que hace mucho rato necesitamos desatarlo de una manera radical para que el financiamiento entre como un gran chorro, que es lo que necesita hoy la naturaleza para prosperar y para acelerar la acción climática que tantas veces, tanto en las comunidades como en las comunidades científicas, se ve detenida por este factor, que no hay suficiente plata para poder generar mayor conocimiento, mayor data y acelerar la acción climática también alrededor del planeta. Para eso estoy con René González. Ella es la directora general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, pero también será, y aquí vamos a visitar un poco el futuro, la próxima directora de REDLAC, de toda la red de fondos de la naturaleza en América Latina y el Caribe, y por eso tenemos esta conversación con tantas ganas. Muchas gracias por estar aquí, René.
Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación y también estar en este maravilloso país que es realmente una joya de la naturaleza. No te podría contradecir, la verdad. Tienes toda la razón. René, tú eres bióloga, tienes un largo recorrido, eres muchos títulos, mucha experiencia, mucho conocimiento, porque llevas mucho tiempo en esta conversación. Y lo primero que me gustaría saber es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en esta escala de tiempo que te ha tocado observar de cómo se ha transformado la conversación sobre el cuidado de la naturaleza? Mira, sorpresa ha sido la rapidez con la que estamos perdiendo los ecosistemas. Realmente, como todos lo sabemos, es abrumante saber que estamos perdiendo en 4 años el 30% de los corales en el Caribe, también en el gran sistema arrecifal de Australia, pero al mismo tiempo la esperanza está porque la gente está adquiriendo conciencia. Tanto en el sector privado como en el sector público, los países ya están asumiendo compromisos a nivel internacional, no al paso que quisiéramos, pero lo que sí vemos es las siguientes generaciones ya vienen con una conciencia que no la veíamos antes. Estamos en un punto de inflexión. ¿Tú has visto que esa conciencia se ha acelerado con la velocidad que se ha acelerado la degradación de la naturaleza? Lo planteo porque nos complica la curva matemática de cómo esta cosa se cruza, ¿no? Sí, totalmente. Todavía no. Necesitamos que esto se vuelva un movimiento y un movimiento internacional. Ha habido varios intentos de que esto suceda, pero todavía no es algo cuando la gente salga a la calle a decir mi agua, mi bosque, no al cambio climático. Necesitamos que eso suceda y creo que estamos en un momento histórico de la especie humana que vamos a ver ese cambio y ojalá sea en el tiempo adecuado. René, una cosa que compartimos las personas de América Latina y el Caribe es una condición de complejidad que es bastante desafiante, porque tenemos que coexistir con una naturaleza muy rica, somos muy ricos en naturaleza, pero al mismo tiempo somos muy pobres a veces en recursos, tenemos un problema relevante en la distribución de los recursos dentro de las poblaciones y por lo tanto a veces llegar a pedirle a una comunidad pequeña de subsistencia que haga transformaciones en su manera de hacer por la naturaleza parece estar pidiéndole como el esfuerzo al lugar del eslabón más delgado, ¿no? Y como que suena hasta absurdo, suena como un lujo de ricos. Sí. ¿Cómo ves tú que la conversación y el llamado a que mucha gente se involucre con la naturaleza puede tener distintas voces para las distintas poblaciones? Creo que sí tiene que ser una atención diferenciada y definitivamente estamos en una región de mucha desigualdad. Y ahí eso es algo del ser humano que acumula esta cosa que inventamos que es dinero, ¿verdad? Y que está asociada además con poder, ¿no? Entonces tenemos que ir transformando esa visión y tenemos que hacer que los recursos fluyan. Y cuando comenzamos a trabajar con igualdad, no solamente es un apoyo hacia las poblaciones más vulnerables, sino también hacia la felicidad misma, porque el dar da felicidad. Entonces esa parte es la que tiene que permear. Y muchas veces en esas comunidades todavía rurales, todavía queda algo del conocimiento de cómo convivir, no solo la especie humana, que en las ciudades perdemos ese vínculo, sino también con los otros seres vivos que nos acompañan. Y somos parte de un sistema. Entonces, en la medida que vayamos entendiendo eso, creo que vamos a ver un cambio. Y ese cambio va a tener que sí tener algunas catástrofes, porque el ser humano somos muy buenos para ahora sí que responder a las crisis. Eso es verdad. Ahora, tú como bióloga probablemente has visto cómo la misma ciencia ha tenido que renovar su lente para mirar la vida. Y lo planteo específicamente porque la ciencia siempre ha tenido esta gran virtud de la curiosidad, de ir a buscar más, de poder comprender mejor. Sin embargo, hoy estamos agregándole a esa capa una capa de sensibilidad con las otras vidas. O sea, estamos empezando me pasa a mí muy como conmoverme, comprendiendo mejor tal vez cómo sienten otras especies. Sí. Estamos empezando a tener ciencia sobre la sintiencia de las otras especies. Sí. Y eso
definitivamente nos está haciendo cambiar de paradigma en la manera en la que nos relacionamos. Probablemente cuando tú estudiaste biología, la cosa era completamente los humanos, que lo saben todo, analizando todos estos bichos de menor categoría que es todo el resto de la vida en la Tierra, ¿no? Y hoy día uno se para con cierto respeto ante una ballena, por ejemplo, y otras formas de vida que son muy sabias, como los hongos, que tal vez no son tan grandes, pero son impresionantemente sabios, ¿no? Entonces me encantaría saber cómo ha sido tu viaje en esa ruta. Fíjate que creo, viniendo de México, siempre hemos visto este vínculo entre las poblaciones humanas y su entorno. Entonces, ahí llegando a un laboratorio para el doctorado, donde habían brasileños que son amigos hasta ahora, y un profesor argentino, yo escogí ese equipo porque justo veía al ser humano como parte de un ecosistema, que era algo que en ese momento no se veía bien, pero es algo que Latinoamérica trae a la mesa. El ser humano es parte del sistema, que eso se perdió con la revolución industrial desde el siglo XIX, con esta idea de la producción y la transformación de los recursos naturales en productos, que además va después acompañado con la urbanización. Entonces, ahí, al encontrar este grupo, comienzas a descubrir muchas cosas. Y la ciencia en los últimos años es fascinante lo que está. Apenas llegamos a descubrir la punta del iceberg. Hay ahorita una revolución en botánica que es fantástica. Recomiendo mucho el libro de Light Eaters, que son los que comen la luz, que son las plantas, donde esta periodista del New York Times escribe sobre cómo las plantas reaccionan a su entorno. Y hay una planta en Chile que lo que hace es imitar a la planta de al lado. Sí, es impresionante. ¿Cómo lo hace? Está, o sea, sí. ¿Tiene ojos? Tiene Claro. ojos, le copia la forma de las hojas, le copia la forma del tallo. Eso es fantástico. Sí, es y muy no impresionante. sabemos qué está pasando ahí. Otra científica que es interesante, que comienzan a ser también muchas mujeres las que entran en esto, de Susan Zimmer, descubre que los árboles están conectados con micorrizas y que se están además trasladando nutrientes, están avisando cuando un herbívoro ataca para que estos laboratorios de sustancias químicas comiencen a defenderse. Entonces, a medida que vamos enterándonos y conociendo más, nos damos cuenta que nos hemos enfocado mucho en competencia y que es momento de buscar la colaboración. Es lo único que nos va a salvar. Me encanta que hagas esos dos puntos y me encanta que las dos cosas que cuentas, nosotros ya las hemos cubierto en Futuro 360, así que excelentes noticias. Pero tú haces el énfasis en que son dos mujeres. Y el hecho de que sean mujeres no es un dato poco relevante y no es una información menor para analizar lo que está pasando. Y con esto no quiero hacer una gran defensa del género, pero también sí. Desde el punto de vista de que sabemos que la ciencia, para ser mejor ciencia, necesita ser más diversa. Correcto. Y está requiriendo la participación de más mujeres. Tú fuiste y has sido una científica mujer, probablemente en entornos muy masculinos. Y por lo mismo me encantaría saber un poco la relevancia de eso. Y la segunda tiene que ver con que, no sé si a ti te pasa, como que este paradigma de la colaboración a las mujeres nos es muy fácil. Sí. Porque lo hemos hecho mucho por necesidad a lo largo de mucho tiempo. O sea, no sé, criar hijos es una cosa súper complicada. Sí. Y las tribus lo resolvían justamente distribuyendo las responsabilidades, pidiendo ayuda unas de otras, colaborando, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, en la carrera de una mujer. Una mujer, para llegar alto, necesita de otras mujeres que la empujen, porque no es fácil llegar alto y ser mujer. Entonces me encantaría saber qué piensas sobre esta nueva era donde hay más mujeres que están llegando a lugares y que están cambiando, de hecho, también la ciencia. Fíjate que es interesante. Hace 14 años, un grupo de amigas, Liana Alonso, una de ellas, comenzamos un grupo que se llama la Red de Mujeres para Naturaleza. Y ahí lo que fue interesante es que al principio decíamos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las metas. Y no, vamos nada más a platicar, vamos a tomárnoslos con calma. Y afortunadamente hoy en día ya hay muchas de ellas. Y una de estas científicas, Rebecca Cormos, ella acaba de escribir un libro que se llama Intertwined, y ahí presenta toda la evidencia científica de cuando tú involucras a las mujeres en proyectos ambientales, tienes resultados significativamente mejores.
Entonces ahí vas a ver como toda la explicación científica, pero también historias de mujeres que pasan por esto. Y como bien dices, cuáles son las mujeres y los hombres que te permiten crecer en este ámbito. Claro, cada vez hay más hombres también Así es. que comprenden esto como una tarea no solo moral, sino para mejorar la calidad científica, ¿no? Correcto, correcto. Quisiera avanzar hacia tu perspectiva. Tú vas a ser la próxima presidenta de esta red de fondos ambientales de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto me imagino, con la distancia de no estar aquí en Chile, eres capaz de mirarnos. ¿Cómo ves tú que está avanzando Chile en materia de naturaleza? Y aquí súper crítica, o sea, todo bien, digamos, como que nos digas lo que ves, que anda bien, pero sobre todo lo que ves que nosotros podemos como atornillar mejor para que funcione mejor. Mira, yo creo que es impresionante lo que han hecho en pocos años. O sea, el Fondo Naturaleza Chile lo venimos viendo desde su diseño y han podido ustedes unir en pocos años lo que estaba disperso en muchos ministerios y comenzar a tener ya una propuesta muy contundente y comenzar a operar recursos. Lo que vimos esta mañana en tecnología, Chile me tiene sorprendida. O sea, realmente en este evento hemos visto los diferentes sectores, las diferentes corrientes uniéndose con un mismo objetivo. Eso es una avanzada fantástica y hay que aprovecharla. Por otro lado, tienen todavía muchísimos recursos naturales. Entonces, llegan a lo mejor un poco tarde el fondo, pero ahora sí que se va a comenzar a nutrir de las experiencias de otros 33 fondos ambientales de la región y puede evitar muchas de las caídas que hemos tenido nosotros en el camino, ¿no? Creo que uno de los retos es poder coordinar todos los fondos internacionales con los privados. Ustedes tienen esa característica y ser muy estratégicos aprendiendo de todos los raspones que tenemos todos los demás fondos en la región. Y es el momento de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cierto? Entonces hay que tomar estas lecciones aprendidas, también las fallas aprendidas, ¿verdad? Y entonces construir sobre eso y yo estoy segura que van a tener muchísimo éxito. En esta tarde a mí me tocó tener una conversación sobre estos fondos de largo plazo, ¿no? Los patrimoniales. PFP. Ajá. Y hay muchos países en el mundo que ya tienen este tipo de fondos que lo que buscan es desarrollar fondos, pero a permanencia, ¿no? Lo que tiene todo que ver con la naturaleza de la naturaleza. Así es. La naturaleza no es un proyecto de 10 años, la naturaleza es un proyecto a permanencia, o eso es lo que queremos. Y esa consistencia de tener proyectos a permanencia es lo que permite creer que hay un futuro, ¿no? Correcto. Entonces, nos cuesta el largo plazo. Y en Chile también nos cuesta el largo plazo. No solo le cuesta al mundo, nos cuesta a nosotros también comprender la naturaleza del largo plazo y los requisitos para pensar a largo plazo. ¿Qué crees tú que necesitamos cultivar para tener nuestro propio PFP bien instalado y con todo? Como tú bien dices, al ser humano le cuesta el largo plazo porque las especies, como los árboles, pues viven muchísimos más años. Sin embargo, estos instrumentos financieros se han creado, sobre todo a lo largo del mundo. En la época de los 90 se constituyeron muchos fondos patrimoniales, donde solamente se utilizan los intereses. Esa es una plataforma que te da permanencia y vas pasando los ciclos de las diferentes administraciones de gobierno y permaneces como el Archivo General de la Nación, la memoria histórica, y vas armando sobre eso. Y los PFP son una manera de acelerar ese proceso. Ya que estás bien instalado, ya que estás trabajando con algunas áreas protegidas, si la meta de 196 países es conservar el 30% del planeta para el 2030, tenemos que acelerar esto. Entonces, vienen primero los recursos públicos, porque finalmente son los que tienen que poner el ejemplo, después los internacionales y tienen que venir a la par los privados. Y esa es la forma en ir construyendo un proyecto común y un proyecto de nación para el largo plazo. ¿Cómo ves tú que es el rol de los privados para colaborar en esta tarea? Yo creo que los privados ya están viendo mucho que ahora sí que sus retornos dependen mucho de que tengan un entorno ambiental que sea favorable. Y es por eso que comienzan ya a estar tomando medidas para tener los famosos ESG, de ambiental, social y la parte de gobernanza. Y en eso comienzan ya a incorporar en sus empresas esto.
Y hay que ir un poco más allá. No solamente es no dañar, sino también dar algo en retorno para mejorar el medio ambiente que te da ese sustento, ¿no? Claro, te lo pregunto también porque estamos viendo, tuvimos acá varios paneles sobre Nature Positive. Sí. Y una cosa es tener metas de ESG, pero otra cosa es ver de qué manera yo no solo trato de mitigar mi impacto, sino de aportar algo comprendiendo la enorme degradación de la naturaleza y la necesidad de recuperar ecosistemas. Así es. Entonces, cuéntame un poco cómo ves esa participación de la empresa y ese despertar también a las empresas que tienen un alto impacto en los territorios. Yo creo que ese despertar se está dando mucho en empresas que son de largo plazo, porque saben que tienen un enfoque y un anclaje en un territorio. Y eso hace que tengas que construir relaciones sociales y relaciones ambientales de largo plazo. Y es ahí donde comienza a hacer algo muy positivo. Entonces, creo que tenemos que poner mucho la atención en ver cómo las empresas se casan con un proyecto de largo plazo en un territorio específico, porque entonces son parte del sistema y cuando se entienden como parte del sistema, comienzan a invertir en el mismo. ¿Tú sientes que eso está... Hubo una pregunta del público que decía, ¿tú crees que eso les está pasando de verdad? ¿O lo hacen porque es lo que se lleva en el fondo? Es interesante lo que está pasando ahora porque como hay un retroceso ahora en el financiamiento climático a nivel mundial, uno pensaría que la mayoría de las empresas están diciendo ya no hay la presión, ya lo dejamos. Pero no, estamos viendo en los ciclos económicos que ya esa transformación a mitigar tu impacto ya está ocurriendo. Que vaya de ahí a tener un impacto positivo, ahí hay que pensar muy bien y necesitamos a las mentes más creativas cómo lo empujamos culturalmente, porque sí creo que es un cambio de cultura y ojalá no nos tome demasiado tiempo. ¿Qué le toca? ¿Cuáles son para ti los principales desafíos de la red de fondos pensando en los próximos 4 años? Y te lo pregunto en particular porque estamos viviendo un momento de mucha dificultad sí. para que el discurso sea un discurso común en relación a la necesidad de cuidar la naturaleza. Tuvimos un súper buen como clímax y peak después del Acuerdo de París y tuvimos un super ciclo que diría que va entre el 2015 y ahora, que de pronto empezó a surgir este discurso no solo negacionista, sino también que tiende o trata de anular las soluciones que ya se han creado y que se han instalado como verdaderos mercados. Estoy hablando de las energías renovables, pero también de cómo la naturaleza con su infraestructura puede ser una solución para los países. Entonces, ¿qué viene para este nuevo ciclo que te va a tocar dirigir a ti en REDLAC respecto de sus principales tareas y focos? Yo creo que el 30x30 es una de nuestras principales tareas y ahí, desde luego, la parte de cambio climático. Tenemos, como bien dices, Río y París, biodiversidad, cambio climático, como puntos realmente medulares en el pensamiento y en los ciclos ambientales. Después comenzamos a tener estos discursos terribles, donde se ignora la ciencia y se piensa que el cambio climático no existe. Entonces, yo creo que es un punto de inflexión, son las patadas de ahogado. Estamos cambiando un sistema y ahí es donde tiene que surgir Latinoamérica. La red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe es un ecosistema que, como bien lo dijiste al inicio, en la parte de dinero, la parte de plomería, permite que el agua llegue más rápido a los últimos confines, porque se trata de transformar recursos financieros en naturales. Y para eso necesitas intermediarios muy efectivos. Cuando el movimiento comienza en los 80s, tenemos a muchas agencias internacionales creando estos fondos ambientales. Afortunadamente ya crecieron, somos medio adolescentes, algunos como que tenemos todavía, como todo adolescente, las piernas un poco más largas, como que todo no está muy bien. Como que nos crecen los dientes antes. Así es. Entonces, ahora hay que ver con los estándares de la REDLAC cómo estamos todos, dónde están las debilidades, dónde están nuestras fortalezas, y entonces comenzar a traer aliados para que nos convirtamos en un punto, en una canalización para que esa capilaridad sea lo más efectiva posible. Bueno, René, te quiero agradecer por esta conversación y ojalá que sea justo la oscuridad antes del amanecer lo que estemos viviendo, porque además tenemos una capacidad, si nos unimos en América Latina y el Caribe, para negociar por nuestra naturaleza. Tenemos un activo que el mundo no tiene.
que ojalá lo podamos usar a favor de nuestro futuro y nuestro desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias, Paloma. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Futuro 360, que ha tenido hartos sabores del medio ambiente, pero es que así somos. Venimos en minutos. Bueno, y llega el momento de los breves de Futuro 360, que siguen teniendo un saborcito como a clima, ¿no? Porque a casi 2 años de este gran incendio de Valparaíso de 2024, que sabemos que la temporada de incendios además está a la vuelta de la esquina, Desafío Levantemos Chile celebró un importante hito en la reconstrucción, entregando 20 viviendas definitivas a familias del sector de Canal Chacao de Quilpué, sumando un total de 106 casas entregadas en la región. Ese avance incluye 14 que fueron previamente entregadas en el mismo sector y 72 en el canal Beagle de Viña del Mar. El gran incendio de Valparaíso de 2024 ocurrió entre el 2 y el 3 de febrero, afectando gravemente a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y ese desastre se produjo en medio de esta fuerte ola de calor que azotó gran parte de la zona central y centro-sur del país, combinando además factores como la sequía, que con las altas temperaturas son factores que se aceleran, se potencian mutuamente y se impactan de manera grave. Se produjo este masivo y destructivo incendio. Gracias a la donación de una propiedad por parte de Leonardo Farcas, la organización logró recaudar los fondos necesarios para construir 50 viviendas y entregar 12 tarjetas de reconstrucción a las familias que optaron por ser ellos mismos quienes levantaran sus casas. Las viviendas entregadas de 64 metros cuadrados en un solo nivel tienen 3 dormitorios, un baño, cocina, living y comedor y están equipadas con ventanas de termopanel, un sistema de cortafuegos y entregadas completamente amobladas, incluyendo electrodomésticos y camas. Así que buenas noticias para esas familias que han tenido que esperar tanto para reconstruir sus vidas. Y el 1 de noviembre se inauguró el Gran Museo Egipcio, el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Reúne miles de objetos del Antiguo Egipto desde sus inicios hasta el período grecorromano, organizados en 2 recorridos, uno histórico y otro temático. Está ubicado en la meseta de Giza, a solo 2 kilómetros de las famosas pirámides. Ocupa 500.000 metros cuadrados, el doble del Louvre y más de 2 veces el tamaño del Museo Británico. Su edificio, con forma triangular, combina piedra caliza y alabastro egipcio. En la entrada destaca una enorme estatua de Ramsés II, de 3.200 años de antigüedad, casi de 12 metros de alto y 83 toneladas de peso. El museo finalmente abrió sus puertas luego de más de 20 años de construcción, una inversión de 1.200 millones de dólares y está preparado para recibir hasta 15.000 personas por día. Se espera que lo visiten unos 5 millones de turistas al año. El Gran Museo Egipcio tiene más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia y 20.000 de ellas se exhiben por primera vez. Entre los objetos más destacados está la famosa máscara de Tutankamón, la paleta de Narmer, la cabeza colosal de Akenatón y la silla de la reina Etéferes. Cuando uno piensa que su vida lo es todo, tiene que ponerse en una perspectiva egipcia de 7.000, 10.000, lo que sea, cualquier número que haya dicho. Uno se da cuenta que la humanidad es una larga ruta. Y Chile lanza el CopuChat, una plataforma gratuita y colaborativa que permitirá recopilar conversaciones de usuarios latinoamericanos para entrenar al primer modelo de lenguaje regional LATAM GPT. La iniciativa anunciada por el presidente Gabriel Boric Font en su última cuenta pública es impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF,
y tiene una dirección técnica del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Copuchat busca reunir expresiones, modismos y formas de hablar propias de América Latina con el fin de construir sistemas de inteligencia artificial que reflejen mejor, por un lado, nuestra diversidad cultural y también la diversidad lingüística de la región, porque nos pasa muchas veces que pedimos ciertas cosas a ChatGPT, por ejemplo, y lo que entrega no tiene nada que ver con lo que somos. Por eso cualquier persona puede participar de forma anónima y segura, conversando directamente con el sistema para poder aportar al proceso de aprendizaje y entrenamiento. El lanzamiento se hizo durante el Congreso Nacional Explora, que celebra ya 30 años de divulgación científica escolar en Chile. Y durante la actividad, 120 estudiantes y 40 invitados participaron en el entrenamiento en vivo de LATAM GPT a través de pantallas interactivas instaladas en la plaza central del GAM. Durante la jornada, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de esta tecnología, contribuyendo a la creación de una inteligencia artificial conectada con la identidad, la cultura y la diversidad latinoamericanas. Hasta aquí llegamos en este programa de Futuro 360. Ha tenido muchas nuevas miradas sobre temas que nos convocan hoy día en materia climática y de conservación de la biodiversidad. No son dos conversaciones distintas, son todas la misma. Y por eso queremos invitarlos a ser parte de ella y también mantenerse sintonizados con esa frecuencia que necesita tenernos a todos a lo largo del tiempo comprometidos. Pronto además viene el Festival Ladera Sur, que es, como siempre, un espacio que nosotros cubrimos, donde tratamos de compartir esa mirada y esa información con ustedes. Por lo tanto, siempre hay una buena excusa para pensar en la naturaleza y en el medio ambiente. Nosotros nos vamos y seguimos con ustedes en otro capítulo de Futuro 360.